¿Qué pasaría si te dijera que hay un nombre que fue literalmente borrado del linaje de Jesucristo? No olvidado, borrado. Un hombre que lo tenía todo: herencia sagrada, posición privilegiada, promesas eternas. Y aún así, fue eliminado por el juicio divino, sin explicación, sin advertencia, sin segunda oportunidad. La Biblia menciona su muerte en una sola línea, pero lo que hay detrás de esa línea puede sacudir tu conciencia y tu fe como pocas historias, porque esta no es solo una tragedia antigua, es una advertencia viva para los que hoy han recibido un llamado, pero lo están ignorando. Muy pocos enseñan esto. Muy pocos se atreven a hablar de la gravedad de fallar en el propósito para el cual fuiste creado. Hoy vamos a desenterrar una verdad que ha estado oculta entre los versículos, una verdad que puede cambiar tu forma de ver la salvación, el pecado oculto y la forma en que Dios cumple su plan a pesar de los hombres. Así que si estás buscando respuestas espirituales que pocos se atreven a revelar, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí no lo olvidarás jamás. Linaje y responsabilidad espiritual. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso espiritual de ser el primogénito en una familia escogida por Dios? La historia de el hijo mayor de Judá y bisnieto de Abraham, está envuelta en un silencio sagrado, pero también en un misterio que grita desde las entrelíneas de la Biblia. No era cualquier hombre, era el primero en la línea directa hacia el cumplimiento de una promesa eterna, la llegada del Mesías. Su nombre aparece brevemente en las Escrituras, pero su ausencia resuena como un eco en el plan divino, porque no se trata solo de genealogía, se trata de responsabilidad espiritual, de saber que cuando Dios te coloca en una posición de privilegio, también espera de ti una postura de reverencia, fidelidad y obediencia. El linaje de no era común. Él era descendiente directo de Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien había sido renombrado por Dios como Israel. Judá no solo recibió una bendición especial, sino que fue profetizado como el portador del cetro, el ancestro de reyes, y de aquel que sería llamado Rey de Reyes, Jesucristo. Heredó este linaje con todos sus derechos, pero también con todas sus exigencias, porque la gracia de Dios no es una herencia automática, es un llamado que debe ser abrazado con el corazón. Muchos quieren el favor, pocos aceptan la responsabilidad que lo acompaña. Tenía en sus manos el futuro de una generación, pero no entendió la magnitud espiritual de su posición. La Biblia no nos da detalles sobre su carácter o sus acciones, apenas una sentencia directa y estremecedora. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó la vida. Génesis 38, 7. Esa frase, tan breve como contundente, marca no solo el final de su vida, sino el inicio de una profunda lección para quienes cargan con un propósito divino, porque hay silencios en la Escritura que hablan más que 1000 palabras. Dios no explica, no justifica, no suaviza, solo ejecuta, y eso debería hacernos temblar, porque si el privilegio no se acompaña de temor de Dios, se convierte en una carga que nos aplasta en lugar de elevarnos. Ahora piensa en ti. ¿Cuántas veces has sentido que Dios te ha llamado para algo grande? ¿Cuántas veces has deseado estar en una posición de honra, de visibilidad, de liderazgo espiritual? ¿Pero has considerado lo que eso implica ante el cielo? Fue colocado en una posición clave, pero su corazón no estaba alineado con el propósito de Dios. Y cuando el carácter no sostiene el llamado, el mismo llamado se vuelve en contra del hombre. Esto no es solo una historia antigua, es una advertencia vigente, porque hoy también existen muchos que han recibido promesas, talentos y puertas abiertas, pero que ignoran que esas bendiciones conllevan una tremenda responsabilidad delante del trono celestial. Muy pocos conocen esto, pero la genealogía de Jesús no fue una secuencia perfecta de hombres justos, fue una línea rota, restaurada, reconstruida por la gracia divina, y representa ese primer quiebre. Su nombre no aparece en la genealogía de Mateo 1, donde se traza el linaje de Jesús, porque su lugar fue ocupado por otro, fue borrado del linaje visible, y eso nos lleva a una revelación aún más profunda. Cuando no honramos el lugar que Dios nos dio, Él puede levantar a otro en nuestro lugar.
¿Estás listo para asumir el peso de tu llamado? ¿O serás recordado como aquel que pudo haber sido pero no fue? Lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de entender el juicio divino y la misericordia en acción, juicio divino y misterio del pecado. Hay frases en la Biblia que estremecen no por su extensión, sino por su silencio. Una de ellas se encuentra en Génesis 38:7. Y primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó la vida. Tan simple, tan directa, sin explicaciones, sin advertencias previas, sin espacio para arrepentimiento. Desaparece de la narrativa como un suspiro sofocado por el juicio de Dios. ¿Qué puede llevar al Creador, lento para la ira y grande en misericordia, a tomar una decisión tan drástica? El texto no detalla su pecado, pero ese mismo silencio nos obliga a mirar más allá del acto y enfocar en el corazón, porque para Dios no solo cuentan las acciones visibles, sino también las intenciones ocultas del alma. Algunos estudiosos de la Biblia y textos apócrifos sugieren que pudo haber practicado actos de egoísmo sexual, como negarse a concebir descendencia con su esposa, Tamar. Otros mencionan que cayó en idolatría o abusos de autoridad, pecados que corrompen desde dentro. Pero la Escritura, al no especificar, deja claro un principio superior. Dios no necesita dar explicaciones cuando el corazón humano ha cruzado ciertos límites invisibles. Hebreos 4:13 lo afirma. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Muy pocos conocen esto, pero hay pecados que, aunque ocultos a los hombres, claman justicia ante el trono celestial. Este episodio nos revela que el juicio divino no siempre viene con trompetas ni terremotos. A veces, viene con silencio, con desapariciones inexplicables, con puertas que se cierran sin aviso. ¿Alguna vez has sentido que algo en tu vida fue arrancado de repente? ¿Que perdiste oportunidades, relaciones, caminos que parecían promisorios? No siempre es castigo, pero a veces es corrección, porque el Dios de amor también es fuego consumidor. Hebreos 12:29. Su misericordia no anula su santidad, su paciencia no es indiferencia, y cuando Él interviene, lo hace con justicia perfecta. El problema es que a menudo confundimos la paciencia de Dios con aprobación, y seguimos sembrando en la carne, creyendo que la cosecha nunca llegará. Este juicio sobre no fue solo individual, tuvo consecuencias generacionales. Tamar quedó viuda, Onán murió después, y la promesa mesiánica pareció tambalearse. Pero aquí hay una enseñanza poderosa. Aunque el hombre falle, la palabra de Dios permanece. Aunque se borre un nombre del linaje, la profecía sigue viva. ¿Te das cuenta? El pecado puede detener a un individuo, pero no puede frustrar los planes eternos del reino de Dios. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver el juicio como una venganza divina y lo entendemos como un acto de protección espiritual para que el propósito mayor siga su curso. Y aquí viene la pregunta más profunda. ¿Qué tan serio tomas tu caminar espiritual? ¿Tienes conciencia de que tus decisiones hoy pueden afectar generaciones enteras? La historia de nos recuerda que no basta con nacer en una familia creyente, ni con tener acceso a la promesa. El reino de Dios no se hereda por sangre, sino por obediencia. Fue el primogénito, pero fue removido. No porque Dios se haya equivocado al elegirlo, sino porque Él menospreció su lugar. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque lo que viene a continuación puede cambiar tu forma de ver la redención. Tamar y el levirato, justicia por mano propia. En un mundo dominado por hombres, donde las viudas eran vistas como despojos sociales, se levanta la figura de una mujer cuyo nombre resuena hasta hoy en el linaje de Jesucristo. Tamar no era simplemente la esposa del primogénito Ella era una pieza clave en el cumplimiento de una profecía que parecía haberse detenido. Después de la muerte de le correspondía a su hermano Onán cumplir la ley del levirato, casarse con la viuda de su hermano para dar descendencia en su nombre. Pero Onán, motivado por el egoísmo, usó a Tamar sin la intención de cumplir su deber. Dios lo vio,
y lo juzgó con la misma severidad que a su hermano. Onán también murió, y la promesa volvió a tambalearse. ¿Cómo seguiría el linaje si los hombres llamados a perpetuarlo no obedecían la voluntad divina? Judá, temiendo perder a su tercer hijo, pospuso el cumplimiento de la ley, enviando a Tamar de regreso a la casa de su padre, bajo la falsa promesa de que en el futuro se casaría con Selá. Pero ese día nunca llegó. Tamar quedó olvidada, marginada, silenciada por una promesa rota. Sin embargo, lo que pocos comprenden es que la fe también se manifiesta en actos audaces, y Tamar, en un movimiento que escandaliza a los moralistas pero honra el plan de Dios, decide actuar. Se disfraza de prostituta y espera a Judá en el camino. El mismo Judá que la había ignorado, termina concibiendo con ella sin saberlo. Algunos verán solo escándalo, pero si miras con ojos espirituales, verás restauración. Muy pocos enseñan esto así. Pero la osadía de Tamar no fue motivada por rebeldía, sino por un profundo compromiso con el propósito divino. Ella no buscaba venganza, sino cumplimiento. No estaba guiada por el deseo, sino por la urgencia de la promesa. Su acción provocó un giro divino en la historia, mostrando que cuando los hombres fallan en su responsabilidad espiritual, Dios puede levantar a las mujeres, a los excluidos, a los olvidados para que su palabra no quede en el vacío. ¿Cuántas veces esperaste justicia de quienes debían protegerte y solo recibiste abandono? Tamar también conoció esa herida, pero ella no se detuvo en el dolor. Se movió con fe, aunque eso implicara arriesgarlo todo. La reacción de Judá al descubrir la verdad es reveladora. En lugar de condenarla, la reconoce como más justa que él. Génesis 38:26. Ese reconocimiento no solo vindica a Tamar, sino que restablece la línea mesiánica. La descendencia prometida ahora puede continuar. La justicia de Dios no siempre se manifiesta con rayos del cielo, a veces aparece en las grietas de la historia, donde una mujer, sola y humillada, se atreve a actuar con fe. La Biblia Sagrada está llena de estos momentos inesperados, donde el Espíritu Santo se mueve fuera de los protocolos humanos, pero siempre en perfecta sincronía con el reino de Dios. Y ahora te pregunto, ¿estás esperando que todo sea perfecto para actuar en fe? ¿Crees que tu historia tiene que seguir un guión impecable para ser parte del plan de salvación? Tamar nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras decisiones más arriesgadas cuando están alineadas con su propósito. El poder de Dios no está limitado por las estructuras humanas. Si hay obediencia, hay redención. Si hay valentía, hay restauración. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiar tu perspectiva sobre cómo Dios transforma el escándalo en herencia eterna. Nacimiento de Fares. Restauración a través de lo inesperado. El vientre de Tamar, rechazado por los hombres, se convirtió en canal de una restauración que solo el cielo podría haber previsto. La mujer silenciada, negada y disfrazada da a luz a gemelos, Fares y Seraj. Pero incluso en el nacimiento, el símbolo del reino de Dios desafía la lógica. Seraj, cuyo brazo salió primero, parecía ser el primogénito. La partera incluso ató un hilo escarlata en su muñeca para marcarlo. Sin embargo, fue Fares quien rompió primero el vientre y salió al mundo como cabeza de una nueva generación. ¿No es eso lo que el Espíritu Santo hace? Cuando todos esperan un orden establecido, Él rompe protocolos. Cuando el hombre señala con su hilo, Dios elige con su mano. Y así nace Fares, el inesperado, el no marcado, el que representa el poder de Dios para restaurar. Fares no debería haber existido según las normas humanas. Fue concebido en una situación considerada inmoral, escandalosa, casi imperdonable. Pero en la Biblia Sagrada, el escándalo del hombre muchas veces se convierte en el escenario perfecto para la gracia de Dios. Es como si el cielo dijera, ¿ves este momento que todos despreciaron? Aquí es donde nacerá mi redención. Y así, el niño que no fue anunciado con trompetas ni bendecido por un matrimonio honrado, se convierte en eslabón clave en la cadena que lleva a David, y de David, a Jesucristo. Mateo 1:3. Lo registra sin filtros ni adornos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. El Evangelio no esconde la herida, la transforma en testimonio.
Hay algo profundamente profético en esto. Fares representa a todos aquellos que no fueron los primeros elegidos, los que nadie esperaba, los que nacieron en el caos, los que rompieron el molde. Si tú alguna vez sentiste que naciste fuera de tiempo, fuera de orden, fuera del favor humano, recuerda a Fares. El reino de Dios está lleno de inesperados. Aquellos que no tenían la señal humana, pero cargaban con el sello del cielo. Aquellos que, a los ojos de los hombres, deberían haber sido descartados, pero que Dios llama herederos de la promesa. El nacimiento de Fares no fue solo un hecho biológico, fue un acto espiritual, una declaración divina de que la salvación no sigue fórmulas humanas. Muy pocos conocen esto, pero Fares no solo fue el símbolo de la restauración, sino la semilla de un nuevo pacto, porque cada vez que Dios levanta a alguien que el mundo descartó, Él está enviando una señal profética. No he terminado. ¿Te das cuenta? Tamar, la viuda ignorada, se convirtió en madre de reyes. Fares, el hijo sin lugar, se convirtió en antepasado del Mesías. Esta historia nos recuerda que lo que parece un final para nosotros puede ser apenas un comienzo para Dios. Donde tú ves vergüenza, Dios ve propósito. Donde tú ves error, Él ve oportunidad para desplegar su gloria, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y aquí quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces te has descartado por tus errores, por tu pasado, por cómo comenzaste? ¿Cuántas veces has creído que por haber nacido en condiciones adversas, Dios no puede usarte? El nacimiento de Fares nos grita lo contrario. Es como si el Espíritu Santo susurrara: tu origen no define tu destino. La fe no nace en la perfección, sino en el corazón que se entrega. Y si estás dispuesto a dejar que Dios use tu historia, incluso los capítulos oscuros, te aseguro que Él escribirá un final glorioso. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede redefinir tu comprensión sobre el legado que estás construyendo. Legado espiritual y decisiones personales. El nombre de fue borrado del linaje de Jesucristo. No aparece en la genealogía de Mateo, no porque Dios lo haya olvidado, sino porque sus decisiones lo desconectaron del propósito eterno. ¿Puedes imaginar el peso de eso? Haber sido llamado a portar la promesa, haber nacido en el lugar correcto, en la familia correcta, con la bendición correcta, y aún así ser excluido por falta de carácter. Esta historia revela algo que casi nadie enseña. El favor de Dios puede reposar sobre una vida, pero es la fidelidad del hombre la que lo hace permanecer. Porque el reino de Dios no se trata solo de promesas recibidas, sino de respuestas entregadas. No basta con ser llamado, hay que vivir a la altura del llamado. La Biblia Sagrada está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, con menos privilegios, dejaron legados eternos. Y también de otros como que lo tuvieron todo, pero eligieron la oscuridad. Esto nos confronta con una verdad ineludible. Cada decisión, cada omisión, cada acto, deja una huella. Tal vez tú también fuiste el primero en tu casa en conocer la palabra de Dios, el primero en recibir una promesa, el primero en tener un llamado. Pero ¿qué estás haciendo con eso? La historia de nos grita que el privilegio sin propósito es estéril, y que el conocimiento sin obediencia es condenación. El Espíritu Santo no unge por casualidad. Si has recibido una palabra, una unción, un fuego dentro de ti, es porque el cielo espera una respuesta. Lo más impactante es que, mientras eres recordado por el vacío que dejó, Tamar es honrada por su valentía. ¿Puedes ver la inversión divina aquí? El hombre que tenía todo, lo perdió por indiferencia. La mujer que no tenía nada, ganó su lugar en la eternidad por fe. Esto no es solo una historia bíblica, es una radiografía de 1900 en nuestro tiempo. Hay muchos que nacieron en la iglesia, que conocen la palabra de Dios, que escucharon profecías desde la cuna, pero que viven como si el reino de Dios fuera un accesorio. Y hay otros, que llegaron rotos, sin nombre, sin historia, pero que abrazaron el arrepentimiento, y hoy son columnas del Evangelio. Porque lo que define tu legado no es cómo empiezas, sino cómo respondes. ¿Y tú? ¿Qué legado estás dejando? ¿Qué pasará con tu nombre cuando ya no estés?
No me refiero a tus logros humanos, sino a lo que escribiste en el cielo. ¿Será recordado tu nombre por haber sido instrumento del reino? ¿O será uno de esos nombres que Dios decidió borrar del libro de la vida por causa del pecado oculto? Apocalipsis 3:5 nos da una advertencia y una promesa. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Te das cuenta? La permanencia de tu nombre en ese libro no es una herencia automática, es una corona para los que vencen. Y vencer es decidir, día tras día, vivir según la voluntad del Padre. Si entiendes esto, tu fe no volverá a ser la misma, porque ahora sabes que lo que haces con tu llamado afecta tu eternidad, que lo que siembras en lo secreto se revelará a la luz, que el arrepentimiento sincero, aunque venga después de años de silencio, puede reescribir tu historia. Dios es justo, y también es misericordioso, pero nunca es indiferente. Hoy, estás escribiendo tu legado. Hoy, estás definiendo si tu nombre será recordado por el vacío que dejaste, o por la fe con la que viviste. La decisión es tuya, y si decides honrar al Señor, prepárate, porque lo que viene después puede ser el capítulo más glorioso de tu vida. Tenía un lugar reservado en la historia del Mesías, y lo perdió. Tamar fue rechazada, y terminó siendo madre del linaje de Jesucristo. ¿Qué te dice esto sobre las decisiones que tomamos todos los días? ¿Sobre lo que Dios ve en secreto cuando nadie más está mirando? La Biblia Sagrada no deja lugar a dudas. Nuestro nombre puede permanecer en el libro de la vida, o puede ser borrado. Hoy más que nunca, necesitamos revisar no solo nuestras acciones, sino nuestras intenciones, nuestros silencios, nuestros retrasos ante el llamado de Dios. ¿Y tú? ¿Qué tipo de nombre estás dejando escrito en el cielo? ¿Uno que será recordado, o uno que será removido? Déjame tu respuesta en los comentarios. ¿Cuál de estas señales viste reflejada en tu propia vida? Tu testimonio puede despertar a alguien más. Y si esta palabra tocó tu alma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque aquí no hablamos de religión, hablamos de destino eterno. Y si este mensaje tocó tu corazón, no te pierdas lo que viene después, porque lo más revelador aún está por ser dicho. Nos vemos pronto, elegido. Que el Espíritu Santo te guíe, y que nunca olvides que aún estás a tiempo de escribir un legado eterno.